El emperador de los tiguerones rompe el silencio. Acusaciones que sacuden a Carondelet, amigos queridos. Desde la libertad que le otorgó la justicia española, William Joffrey Alcibar Bautista, líder de la organización criminal Los Tiguerones, decidió hablar por primera vez, lanzando dardos directos contra la administración de Daniel Noboa. Las redes están que explotan con esto y todo el mundo lo está comentando. En una entrevista exclusiva para el diario español El Mundo, alias Negro Willy afirma que su estructura no solo apoyó la candidatura del actual presidente, sino que fue clave en su victoria electoral mediante financiamiento y la movilización de votos en sectores populares y cárceles. Según el cabecilla, esta supuesta alianza se rompió tras la victoria de Noboa, momento en el que el mandatario habría traicionado a las organizaciones para iniciar una ofensiva militar bajo la declaración de conflicto armado interno. Qué increíble lo que vamos a ver a continuación en un reporte que hemos hecho especial para ustedes. El narcoterrorista más buscado de Ecuador vive libre en Cataluña y comparte abogado con Puigdemont. Quiero abrir una red de barberías. Estoy agradecido con el gobierno y la justicia de España. William Joffrey Alcibar Bautista, líder y fundador de la banda Los Tiguerones, retratado durante su entrevista con Crónica. José Aimá. Dios, paz y libertad. Es el lema de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, catalogada como narcoterrorista por el gobierno de Ecuador. Algunos de sus integrantes, entre 4.000 y 5.000 según fuentes oficiales, lo invocan haciendo que disparan con la mano. Usan el pulgar, el índice y el corazón. Uno representa a Dios, el otro a la paz y el último a la libertad. El segundo gesto se hace con 4 dedos, corazón y anular doblados, e índice y meñique extendidos. No simbolizan unos cuernos, buscan formar una W. Una muestra de respeto hacia su fundador, William Joffrey Alcibar Bautista, también conocido como el Negro Willy, Comandante Willy, la firma, el emperador, la W o simplemente la doble. Ambos gestos alcanzaron fama mundial el 9 de enero de 2024. A las 14:17 horas, 13 encapuchados armados con granadas, dinamita, pistolas y escopetas entraron en el estudio de TC Televisión de Guayaquil. Se emitía el programa después del noticiero, y los televidentes vieron todo en directo. Querían dar un mensaje, y las cámaras no dejaron de grabar mientras obligaron al personal a tirarse al suelo entre disparos y detonaciones. Muchos de ellos atendían a sus teléfonos móviles. Tras la entrada de la policía y su posterior detención, la conclusión de los agentes fue clara. Al otro lado de la línea estaba el Negro Willy. Asalto armado en directo al canal TC Televisión en enero de 2024. EM. El gobierno de Ecuador es el que arma esa escena. Primero dijeron que yo me encontraba allí. Pensaban que aún estaba en Sudamérica, y me podían detener rápido y con los ojos cerrados para justificarlo después. Pero cuando eso sucede, estoy ya en otro continente, en un país europeo, en España. Todos los que estaban en la televisión fueron detenidos, y faltaba yo. Se les cayó toda la escena, por eso luego cambian el escenario. La versión pasa a ser que les llamaba y daba órdenes. Pero no tuve nada que ver con ese asalto, revela el Negro Willy a Crónica. Es la primera vez que decide hablar ante un medio de comunicación, tras su detención en Calafell, Tarragona, el 23 de octubre de 2024, y después de que la Audiencia Nacional haya rechazado recientemente su entrega a Ecuador. El ataque a la televisión cambió la política de seguridad del país sudamericano. El presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles. Un día antes, había decretado un estado de excepción por la grave crisis carcelaria y de seguridad que vivía el país. Hubo motines en 6 cárceles en las que los guardias fueron tomados como rehenes. También se reportó la fuga de prisión de José Adolfo Macías Villamar, Fito, líder de los Choneros, la organización madre, la que dominaba el narcotráfico en Ecuador, aliada del cartel de Sinaloa, y de la que surgieron todas las demás, los Tiguerones, los Lobos, los Chone Killers. 8 días después del asalto, el fiscal que lo investigaba, César Suárez, fue asesinado a tiros en Guayaquil. En ese contexto, el Negro Willy pasa a ser el objetivo número 1 de las autoridades. 13 personas fueron detenidas por el asalto al noticiero de Guayaquil. El fiscal que investigaba el caso fue asesinado días después. EM. Antes de ingresar como presidente, no conocía a Noboa de nada, ni él a mí.
pero empieza a nombrarme tras tener Fito y yo una reunión en la que limamos asperezas por una guerra ya acabada. Es Fito el que me dice que le llega del entorno Noboa que lo apoyemos, que me sume con otras organizaciones. Y nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara. Solo con pasar la voz de que los tiguerones estábamos con el candidato, todo el mundo le votó. Fuimos quienes lo ayudamos con la financiación y la campaña. Pero tras ganar, Fito me dice que el presidente se nos ha volteado y que se va a fugar. Pero no que lo iba a hacer al día siguiente, de una forma muy notoria, muy escandalosa. Es entonces cuando el presidente comienza a golpear a todas las organizaciones con toda la fuerza pública, con el ejército, a todas las que no son de Fito. Lanza un rol clave en el descenso a la violencia de Ecuador. Sabe que ha jugado un papel trascendental en el Ecuador de los últimos años, un país que ha pasado de ser de los más seguros de América Latina a batir récords negativos cada año. El relato de Alcíbar Bautista no solo busca desvincularse del mediático asalto a TC Televisión en enero de 2024, asegurando que para esa fecha ya se encontraba en Europa, sino que también intenta matizar su historial delictivo, mientras las autoridades ecuatorianas lo acusan de controlar rutas de narcotráfico para el cartel Jalisco Nueva Generación y de estar detrás de estas más de 250 asesinatos, incluyendo el del fiscal César Suárez. Él se presenta como un hombre que busca una nueva vida en Cataluña. Su actual situación de libertad en España tras el rechazo de su extradición por la falta de garantías carcelarias presentadas por Ecuador ha generado una crisis diplomática y de seguridad de proporciones internacionales. La conexión con el poder político se profundiza con las menciones a Adolfo Macía alias Fito, líder de los choneros. Según Negro Huile, fue a través de Fito que se coordinó el apoyo a la campaña de Noboa. ¿Está oyendo, Tribunal Contencioso Electoral, señores del Consejo Electoral? Bajo la premisa de limar asperezas entre bandas. Estas declaraciones realizadas desde un entorno de privilegio en España, donde comparte abogado con el expresidente catalán Carles Puigdemont, contrastan drásticamente con la realidad del Ecuador, que cerró el 2025 con una tasa récord de 50.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en el sexto país más peligroso del mundo. El líder de los tiguerones sostiene que la violencia actual es una respuesta directa a las decisiones de la cúpula presidencial y sus malos asesores. Finalmente, el testimonio de Alcíbar Bautista describe las cárceles europeas como centros de verdadera rehabilitación donde gozan de beneficios como entretenimiento y acceso a tecnología, en abierta crítica al sistema penitenciario ecuatoriano, al que califica de inhumano. ¿Está oyendo, señor Reinberg? Califica de inhumano, mientras planea abrir una red de barberías en España y se muestra agradecido con el sistema judicial ibérico. En Ecuador, su nombre sigue siendo sinónimo de terror. Sus palabras han encendido el debate sobre la infiltración del crimen organizado en la política electoral, colocando al gobierno en una posición defensiva frente a una opinión pública que exige claridad sobre estas supuestas vinculaciones. Qué grave lo que pasa en el país, queridos ecuatorianos. Qué gravísimo. Miren, ya fue Lobo Menor, ahora el Negro Willy. Y hay 3 declaraciones que están en contra del señor Noboa. Pregunto si la Fiscalía ya comenzó a allanar. En conclusión, la publicación de estas declaraciones en un medio de relevancia del mundo coloca a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano en una posición comprometida históricamente en casos como Metástasis o Purga. Testimonios o chats que vinculan a la política con el crimen han desencadenado operativos de gran escala. Sin embargo, al tratarse de declaraciones de un prófugo que busca evitar su extradición, la Fiscalía deberá primero verificar la veracidad de las pruebas que sustentan dicho financiamiento. ¿Habrá allanamientos? Es altamente probable que se abran indagaciones previas para revisar las cuentas de campaña y los entornos mencionados. No obstante,
La ejecución de allanamientos dependerá de si existen indicios materiales, documentos, transferencias o chats confirmados más allá de la palabra de alias Negro Willy. Este Ecuador está en la hipergabardina poliéster. Así nos tienen. Terrible. El país está pasando una de las peores crisis de seguridad. No lo estamos diciendo en Hechos de Ecuador. La entrevista la hace El Mundo, uno de los medios más prestigiosos de Europa. La entrevista se la hacen al Negro Willy. Y ahí ustedes pueden ver en la narrativa que la tomamos de El Mundo para que ustedes conozcan lo que está pasando y quiénes son los culpables siempre. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.